Entonces, bueno, la clase anterior, nosotros vimos inductancia, bueno, repasamos un poco inicialmente el concepto de inductancia mutua, cuando se tenían dos bobinas y una era como si fuese un electroimán, en el fondo es como un imán que se acercaba y podía generar un cambio de flujo en la segunda, y aparecía una corriente inducida en esta segunda bobina o solenoide. Y eso se llamaba, bueno, ahí aparecía el concepto de inductancia mutua, la inductancia que se inducía de una sobre la otra. Y después vimos que aparecía el concepto de autoinductancia, porque en realidad al tener una sola bobina y al tener un cambio de corriente en esa sola bobina, esos cambios, dependiendo si eran aumento o disminución, generaban una corriente inducida, ¿sí? Si hacíamos circular una corriente en la bobina porque conectábamos esa bobina a una pila o a una fuente o a un condensador, algo que provea voltaje y que puede hacerlo en forma instantánea, relativamente instantánea, porque nunca es tan instantánea como una fuente, que podría ser como que pase de cero al potencial de la fuente, entonces ahí en ese hay un pequeño delay, fracciones de segundo, en que se demora en alcanzar el voltaje de la fuente, entonces ahí la bobina se va a enfrentar a una corriente que quiere comenzar a atravesarla y va a oponerse. También puede ser un condensador, de hecho al final de la clase vamos a ver la posibilidad de que sea un condensador el que esté conectado, también va a entregar una diferencia potencial, también va a querer que circule una corriente, y esta bobina, este alambre enrollado, que no es nada más que es un alambre enrollado, genera, por aparecer este cambio de flujo magnético en el tiempo, genera una respuesta que es la corriente inducida. Y entonces aparecía el concepto de autoinductancia. En una sola bobina, sin que hubiesen dos, sino en una sola, solo por haber un cambio de corriente en el tiempo, aparecía entonces una corriente inducida en respuesta. ¿Sí? Y bueno, lo que quedó, como se cortó la grabación, entonces lo que estábamos viendo antes que se cortara era circuitos RL, que es una aplicación de hecho de inductancia, de autoinductancia. Desde ahora en adelante, cuando hablamos de circuitos, solo hablaremos de inductancia. ¿Sí? La L era, recuerdan, M era cuando inductancia mutua, M de 1, 2 o M de quién sobre quién, ¿sí? L era cuando es sobre sí mismo. Entonces, el circuito RL está compuesto por una resistencia y una inductancia, una sola solenoide o bobina acá, conectada. Y habíamos visto que entonces teníamos la FEM inducida, esto lo vimos en la clase anterior, era menos L de I de T. Esa era la diferencia potencial que se generaba en una bobina. Entonces va a depender, fíjense bien, esta diferencia potencial que aparece acá, en el caso de la resistencia es I por R, ¿cierto? La caída de potencial acá es I por R. Esa es la caída en la resistencia. La caída de potencial en la inductancia es esta que está acá, con el menos adelante. Eso es súper importante que siempre lo recuerden cuando hagamos Kirchhoff, que esto viene con el menos. Independiente del menos que uno le asigne porque está o no en contra o a favor de la dirección del loop, este siempre menos va en la expresión de potencial. Entonces, este FEM depende de si hay cambios de corriente. Si la corriente ya es constante, si ya alcanzó un estado estacionario, entonces esta derivada es cero. Y esa FEM, por lo tanto, es cero. Y si no hay caída de potencial, si la FEM es cero, si no hay caída de potencial, esta cosa que está aquí, que es el alambre enrollado, equivale a un alambre recto, que es lo que vimos también en la clase anterior. Pasa a ser, es simplemente el mismo alambre que ha sido siempre, porque ya no hay variaciones de corriente en el tiempo. Y vamos a borrar acá, bueno, habíamos deducido la ecuación, partimos deduciendo la ecuación de Kirchhoff para llegar a la expresión desde acá, poder llegar a la expresión de la corriente en el tiempo, la expresión de cómo cambia la corriente en el tiempo. Y la corriente en el tiempo se llega a esta expresión de acá, ¿sí? La corriente es un valor de corriente inicial o corriente máxima, la corriente está acá y cero. Si se fijan es FEM partido por R, entonces en realidad en el dibujo aquí voy a colocar, no sé por qué se me olvidó colocarlo acá, pero en el circuito lo que yo tengo entonces es FEM, la FEM de la fuente, partido por la resistencia. Entonces este I0 es en realidad lo que circula por este circuito como si no estuviese ahí la inductancia, ¿cierto? Eso es lo que es el I0, esa es la corriente, voltaje partido por resistencia. Si hay otra resistencia acá, por ejemplo, R2, por poner algo, entonces esta resistencia ese R de abajo pasa a ser R más R2, porque están en serie. ¿Se entiende, no? Lo importante es que recuerden que este I0 de acá es lo que circula si es que no hay entonces inductancia. Y la forma en que cambia la corriente es de esta manera, esta gráfica que está acá. Inicialmente la corriente que trata de circular a través de la inductancia es cero. O sea, eso quiere decir,
es muy loco esto, porque uno cierra el circuito. Aquí uno tiene que imaginarse que el circuito está abierto, como en la, déjenme borrar aquí una línea, voy a borrar esa. Entonces tenemos eso que está ahí, y el circuito está abierto inicialmente. Entonces cuando yo lo cierro, cuando cierro el circuito, la corriente trata de comenzar a circular, esa corriente que provee esta fuente, trata de hacer este recorrido, ¿sí? Pero cuando vea aquí esta inductancia, la inductancia se opone con todo su ser al cambio de flujo magnético, ¿sí? Que genera este aumento de corriente que es desde cero, como estaba antes de ser enchufado el interruptor, hasta I, que es el máximo, hasta este E partido por R, hasta esta FEM partido por R. Entonces se opone con todo su ser. ¿Y qué es lo que hace al oponerse? ¿Qué es lo que puede hacer en la práctica? Generar una corriente inducida. Entonces genera una corriente inducida, y es tan grande la corriente inducida como la corriente real, porque inicialmente en este tiempo cero más, un poquitito ahí más que el cero, esa corriente inducida es la corriente que genera la fuente. Y esta ecuación que acabamos de escribir acá, de hecho dice lo mismo. Yo se lo estoy diciendo esto como cuantitativamente, pero cualitativamente, pero cuantitativamente se cumple lo mismo. Si yo uso acá un tiempo cero, esta expresión de acá se va 1 menos 1, ¿cierto? Entonces tengo que la corriente en el tiempo cero es cero, que es lo que dice acá la gráfica. Entonces no hay corriente circulando por la inductancia. La única manera es que la corriente inducida sea igual pero opuesta en dirección a la corriente que provee la fuente. Y eso obviamente solo dura unas fracciones de segundo ahí al inicio, porque una vez que empieza a avanzar el tiempo, la variación de flujo empieza a disminuir, ¿sí? Ya no es tan grande porque ya la pendiente no es la misma, o sea, entre 0 y algo es la pendiente máxima, pero después empieza a ser la corriente empieza a tratar de circular y circular, y hasta que llega un punto en que la corriente alcanza el valor máximo aquí arriba, que es cuando ya circula todo lo que tiene que circular, que es lo que provee la fuente, ¿sí? Entonces, esto de acá era, no sé qué otra ecuación, bueno, sí, acá. Entonces, eso en tiempo cero, y cuando es el tiempo como infinito, la corriente se hace constante. Entonces, ya no hay corriente inducida. Esta corriente inducida que estaba ahí en la FEM, o sea, en la inductancia, en el solenoide, se hace cero, ¿sí? Entonces, aparece acá, esta corriente de acá, una vez que la corriente que circula se hace igual a la que provee la fuente, entonces esta se hace cero, ¿sí? Claro, entonces si lo vemos esto en un circuito, a ver, voy a borrar acá. Esto en términos, acá en circuitos, claro, la idea es la siguiente: si ustedes pueden tener una fuente, aquí no son las mismas configuraciones en los dos casos. La primera es como lo que estamos hablando ahora, ¿cierto? Que tenemos la inductancia conectada a la resistencia, y ahí está la fuente, entonces se cierra, y se produce este decaimiento, o sea, en realidad un aumento, pero con un punto de saturación de la corriente, ¿sí? Esa es la corriente que circula. Recuerden que esta I no es la I inducida, es la corriente que circula en el circuito. Esta corriente que va aquí, por ejemplo, por la resistencia o por otras cosas que estén conectadas. En el caso de que el circuito original hubiese sido, por ejemplo, algo como esto. Perdón, me quedó ahí como una raya, no, era una fuente, lo que quería dibujar. Entonces tendríamos una fuente inicialmente. Y entonces tenemos una corriente circulando. Después de mucho rato esto ya está circulando la corriente que provee la fuente, ¿sí? Y después de un rato yo vengo y desconecto, abro el circuito. De alguna manera rompo aquí este cable. Y entonces solamente me queda la inductancia y la resistencia. Y cuando rompo el cable, lo que hago es que paso de un estado donde había una corriente circulando, una corriente I, a un estado donde la corriente se hace cero. Entonces, como lo opuesto a esto de la izquierda. De acá, en el aumento de corriente, al conectar la fuente, entonces trata de comenzar la corriente, y cuando desconecto la fuente, la corriente pasa de estar de I a cero. Entonces, esta disminución en la práctica, nuevamente, son fracciones de segundo, pero produce un cambio en el flujo, una disminución del flujo aquí en la bobina, una disminución de flujo magnético. Entonces, esa disminución de flujo magnético lo que hace finalmente es que genera una corriente inducida. Entonces, en este caso, la corriente inducida, obviamente que aquí ya desconectando, voy a borrarlo, imaginemos que ya no está conectada a la fuente, nos quedamos solamente con esos dos elementos, y claro, la corriente que se induce en la bobina, corriente inducida, aquí empieza a circular, pero decae, o sea, y por eso es que es esta expresión de acá.
¿sí? Esta presión de acá es la corriente con la que inicialmente antes de conectar la fuente y después empieza solamente a decaer, ¿sí? Decae hasta que se hace cero, porque no es una fuente, o sea, es un pedazo de alambre enrollado. Recuerden que eso es una bobina, entonces no hay cómo generar más, no es un condensador, no es una fuente, entonces simplemente decae. Pero no lo hace de cero, o sea, de 1 a 0, sino que la gracia de la inductancia es que tiene un decaimiento exponencial y que sube también exponencialmente. Entonces hay un control en estos circuitos de la forma en que cambia con el tiempo la diferencia de potencial. De la misma manera que cuando teníamos un condensador y el condensador lo usábamos como fuente, ¿se acuerdan? Porque una vez que lo cargábamos lo podíamos usar como una especie de fuente. Entonces ahí controlábamos con el tau, era precisamente la forma en que decaía la corriente o la carga en el circuito. Acá la idea es la misma, ustedes tienen un tau que en el caso, déjame borrar acá, creo que está escrito acá, claro. El tau es L partido por R. A diferencia en el condensador, los circuitos RC, donde era bueno, RC, de hecho. Sí, en este caso los circuitos, a pesar de que se llaman circuitos RL, aquí la constante no es RL por si acaso, así que no, es L partido por R. Esa es la constante tau. Entonces, esta constante tau, que si se fijan, L es un valor de inductancia, o sea, es de fábrica. Yo compro ese dispositivo que tiene esa tantos Henry de inductancia. Y una resistencia que tiene tantos ohms. Entonces yo los conecto y lo que hago al conectarlos en un circuito es poder controlar la forma en que decae o en que sube la corriente. Esa es la idea detrás de los circuitos RL. Entonces, lo que no alcanzamos a decir, o sea, en realidad sí lo dijimos, pero no quedó grabado, es que entonces podemos distinguir dos situaciones extremas cuando tenemos circuitos RL. La primera situación es cuando tenemos el inicio de la circulación de la corriente, o sea, pasa de cero, de estar abierto acá el circuito, a que se cierra. Entonces la corriente empieza a tratar de circular. Justo en ese tiempo, aquí vamos a distinguir dos situaciones, tiempo cero más, que es cuando se cierra, aquí debería tener un más, pero es cuando se cierra el circuito, entonces la corriente trata de circular y ahí es cuando entonces la inductancia se opone con todo su ser y genera una corriente inducida igualita a la que trata de circular. Y al hacer eso entonces, no circula corriente a través de la inductancia. Entonces, en el tiempo cero, bueno, es lo mismo que la gráfica, o sea, la gráfica decía eso, ¿no? En tiempo cero, la corriente es cero. Esta corriente de acá es cero. Entonces, si esa corriente es cero, entonces significa que no está circulando corriente en el circuito completo, en esta rama completa. Y eso en la práctica se traduce como si lo que tuviesen en realidad no es una inductancia, sino que es como un circuito abierto. Entonces, cuando la inductancia genera la mayor cantidad de resistencia al cambio, cuando empieza a tratar de circular corriente, lo que hace la inductancia es comportarse como un interruptor abierto. Esto es como lo opuesto del caso del condensador. Recuerden, el condensador, cuando el condensador estaba completamente cargado, o sea, cuando había pasado mucho tiempo y de que estaba conectado y quedaba cargado, era como un interruptor abierto, ¿se acuerdan? En este caso es lo opuesto, es cuando empieza el proceso. Cuando empieza a tratar de circular la corriente, la inductancia pasa a ser como un interruptor abierto. ¿Ya? Así que en ese sentido es para que también recuerden, es como lo mismo que el circuito RC, pero al revés. Y bueno, después empieza a circular, aumentar la corriente lentamente en función de esa expresión que era 1 menos la exponencial. ¿Y después qué pasa si está cerrado por mucho tiempo? Bueno, la corriente inducida, recuerden, la corriente inducida en el tiempo cero se opone, ¿cierto? Va en esa dirección la corriente inducida. Pero esto es un alambre, o sea, ¿de dónde va a sacar energía para seguir proveyendo de esa corriente inducida? De ninguna parte. Entonces, en realidad lo que hace es que al cambio de flujo, proporcional al cambio de flujo, crea entonces esta corriente inducida. ¿Sí? Esa es la idea de esta expresión. La FEM es igual a menos el cambio de flujo en el tiempo, ¿sí? De ahí viene esa diferencia potencial. Pero claro, como no tiene una fuente, algo que provea de la energía para crear esa corriente, entonces lo que termina pasando es que finalmente esta corriente, que es la que provee la fuente, va ganando la batalla. Entonces va a empezar a circular, que como salía nuevamente en la gráfica, ¿sí? Va a partir de cero, pero va a empezar a ganar hasta que llega al punto en que alcanza esa corriente máxima. Y cuando alcanza esa corriente máxima es cuando toda la corriente I, esa que está ahí en morado, logra circular a través. Por lo tanto, esta de aquí es cero.
Esta corriente de aquí es 0. Y si la corriente inducida es 0, en el fondo es como lo que yo tengo aquí conectado, es un alambre. Si la corriente circula completamente, o sea, por tanto, la corriente que circula, la I, es constante, entonces eso significa que el de phi de t, el cambio de flujo, es 0. El cambio de flujo 0 significa entonces que la FEM es 0. ¿Sí? Esto es en el caso en que la I es constante, ¿sí? La corriente es constante. Eso después de un tiempo muy largo, mucho tiempo, que puede ser como un tiempo infinito, escrito de distintas formas. Tiempo largo, o puede ser un tiempo mucho mayor que 4 veces tau. 4 veces tau. Entonces tenemos esa situación en que ya no hay caída de potencial. ¿Se acuerdan cuándo sucedía eso con los condensadores? Cuando el condensador, porque recuerden que en las fórmulas la carga se ve, ¿no? Si la carga era 0, entonces la caída de potencial era 0. Entonces esto mismo sucedía cuando el condensador estaba descargado, completamente descargado. ¿Sí? Eso es cuando inicia el proceso de carga. Entonces era como en el tiempo 0 si estaba cargándose, o en el tiempo 0 si estaba el tiempo infinito si estaba descargando. En este caso, entonces, después de un tiempo largo en que esté circulando la corriente, entonces tenemos que la FEM entonces es igual a 0. No hay caída de potencial y la inductancia pasa a ser entonces un cable. Se puede reemplazar por un cable, porque si no hay caída de potencial equivale a un cable. ¿Ya? Entonces, eso dijimos con respecto a los circuitos RL. Acá les voy a poner a prueba, esto va a ser como un ejercicio rápido, considerando lo que acabo de decirles. Y ustedes me van respondiendo para tiempo, estos son tiempos extremos, ¿sí? Clásicas preguntas que pueden estar en el certamen. Entonces, miren el circuito así como está ahora. Y la fuente está ahí arriba, el interruptor está abierto, así que aquí no está circulando nada. Y entonces, en tiempo 0 se cierra el interruptor. Y ahí está al medio ahí la inductancia. Entonces, ¿qué pasa cuando, yo les pregunto, ¿qué pasa cuando yo cierro el interruptor? Al momento de cerrar el interruptor, esta inductancia del medio, ¿a qué equivale? A un interruptor abierto. A un interruptor abierto, exactamente, porque aquí, bueno, ahí está el más y el menos de la fuente. Entonces, al cerrar, la corriente trata de hacer esto, de empezar a circular por este lado. Llega al nodo y se separa en dos. Ojo con eso, por si acaso vuelve a aparecer en el certamen alguna cosa relacionada con corriente. Recuerde que son 3 corrientes. Si hay un nodo, viene una de entrada y se separa en 2. Entonces, esta corriente I1 va a querer circular por acá, pero bueno, se va a encontrar con la respuesta de la inductancia, que es generar una corriente inducida en la dirección contraria. Y es tan fuerte esa respuesta que en ese tiempo cero, justo en el tiempo 0, 0, 0, justo al cerrar el interruptor, esta corriente inducida va a ser igual a esta de acá. Entonces, en la práctica eso significa que lo que vamos a tener, y aquí déjenme borrar todas las rayitas, es que vamos a tener que se reemplaza, a ver si lo puse o no. Ah, no lo puse, ya, lo vamos a hacer encima entonces. A ver si se puede devolver uno aquí o no. A ver, esperemos un poquito. A ver, ahí está, sí. Ya, entonces lo que hace uno es reemplazar ese elemento de la inductancia, y aquí lo voy a tratar de borrar, por un circuito abierto, porque no puede circular por ahí, porque toda la corriente inducida se opone. ¿Sí? Entonces, aquí voy a volver a dibujar y queda como un circuito abierto. ¿Sí? Eso solo en el tiempo cero. Y entonces, si ese es el tiempo cero, miren a lo que se reduce el circuito. La corriente I1 ya no va a circular, porque aquí está abierta esa línea del medio, así que ahí no hay circulación de corriente. Entonces toda la corriente en realidad se va por acá abajo. Y al final entonces no es que exista un I2, sigue siendo la misma I que sigue circulando por acá, que sigue circulando por acá y se devuelve y pasa por el R de arriba. ¿Sí? Es una sola corriente la que está en el circuito. Se entiende la idea, ¿no? Eso aquí calcularlo ya es si esto está abierto, en realidad esto es como si fuera este circuito. O sea, es uno ahí y acá abajo hay una resistencia, porque la línea del medio como está abierto no cuenta para nada, así que es ese circuito. O sea, son 2 resistencias en serie y el voltaje de la fuente. Después dice, ¿qué pasa? Aquí sí voy a borrar.
¿Qué pasa si el T si esto se cerró y se dejó por mucho, mucho tiempo? Un tiempo mucho mayor que el tau. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? ¿A qué equivale entonces la inductancia? Voy a aprovechar de borrarla para que ustedes me digan. ¿A qué equivale? A un cable. A un cable, excelente, Pablo. Entonces, aquí vamos a colocar, bueno, ojalá que se... Ya, bien, un cable. Entonces, y aquí la pregunta, esta es la pregunta tricky, ¿eh? Porque siempre que pasan cosas que se vuelven cable, entonces uno puede mirar este circuito y decir qué pasa en realidad, porque ahora tengo un cable metido al medio. Entonces, ¿alguno tiene una idea de lo que puede estar haciendo ese cable al medio? ¿Se les ocurre qué efecto puede estar generando? Porque la corriente sigue ahí sale de la fuente, ¿sí? Ahí está la corriente I. Pero ¿qué pasa cuando llega a este nodo? ¿Qué pasa Se con va la... toda por el cable. Se va Toda la corriente pasa por el cable. toda la corriente se va por acá, exactamente. Al conectar un cable como este, entre un punto A, por ejemplo, acá hay un punto B, lo que yo hago es bypassar, o sea, genero un camino para la corriente que va a ser preferencial. Entonces no va a haber corriente. Por acá abajo no va a haber corriente circulando. Es como si no estuviera todo esto acá, de hecho. Entonces, toda la corriente va a pasar entre A y B. Así que al final del circuito, si lo quiero reducir a un solo representación de circuito, lo que tengo entonces es la fuente, tengo la resistencia y tengo un cable. Nada más. Eso es todo lo que tengo en este circuito. Y ahí puedo determinar entonces el valor de la corriente. Voltaje partido por una sola resistencia. ¿Ya? Entonces, ahora veamos un caso 2. El problema 2. A ver si se entendió la idea. Entonces, el problema 2 es que ahora estuvo cerrado por harto rato, en el caso anterior, y se abrió el interruptor. Se abrió. ¿Y qué pasa? Aquí la pregunta es justo antes, ¿ah? Porque están conectados, en realidad es como casi lo mismo, pero consideremos justo antes que se abra. O sea, estuvo cerrado, y estuvo cerrado harto rato. Entonces, ¿a qué equivale la inductancia si estuvo cerrado harto rato? Justo antes de abrir. Voy a borrar aquí. ¿A qué equivale? A un cable. A un cable, perfecto. Ahí. A un cable. Entonces tenemos la misma situación de antes. Esto, en el caso de justo antes de que se abra, entonces como estuvo mucho rato cerrado, no hay corriente inducida, así que es como un cable y queda ese circuito que está ahí, nada más. Ahora, ¿qué pasa si estuvo con la pregunta B? Dice, justo después de abrir. Yo abro entonces el interruptor y cuando lo abro, ¿qué pasa? Comienza a disminuir la corriente. Si uno no lo pensara mucho, diría, bueno, pasó de la corriente a cero, pero no, en realidad el proceso es gradual, y es gradual solamente porque tengo la inductancia. Si no tuviera la inductancia, no habría efecto de ningún tipo, o sea, pasaría de la corriente a cero. Pero la inductancia es la que hace que al desconectar tenga una especie como de comportamiento de atenuante de la disminución de la corriente. Entonces, ahí cuando yo abro, justo cuando abro, ¿a qué equivale la inductancia? ¿A qué equivale? Cuando quiere pasar de una corriente I a una corriente cero. O sea, cuando quiere disminuir. ¿A qué equivale? ¿No es tan claro como en los casos anteriores? ¿Qué es lo que ven distinto? ¿Qué es lo que hace que no les sea tan... Ya, a ver, la idea acá es que ustedes tienen al cerrar, al abrir, digo, el interruptor. Entonces, antes de abrirlo estaba la corriente circulando, ¿cierto? Toda la corriente circulaba por aquí, de hecho, y por acá. Porque por abajo no circulaba. Pero cuando abro, entonces esta corriente I comienza a ser una corriente I de T, comienza a cambiar en el tiempo, comienza a disminuir en el tiempo. De hecho es I0, la exponencial de menos T partido por tau. Comienza a disminuir en el tiempo. Y cuando trata de disminuir, entonces el flujo de campo magnético disminuye. ¿Sí? Disminuye. Y eso hace entonces que aparezca una corriente inducida que para tratar de contrarrestar esa disminución. ¿Y cómo lo hace contrarrestando la disminución? Bueno, generando una corriente.
esta inductancia que aquí no está dibujada, lo que hace es generar una corriente que se opone. Que se opone a, perdón, que trata de, si esto está disminuyendo, entonces lo que va a tratar de hacer es apoyar la misma dirección de la corriente para que no disminuya, porque no quiere que hayan cambios, ¿sí? Piensen que antes, cuando yo lo encendí y lo enchufé, se oponía, estaba en la dirección contraria a la corriente inducida a la real, porque no quería que circulara, quería que el flujo siguiera siendo cero como antes, o sea que no hubiesen cambios. Y en este caso, que va a empezar a disminuir, lo que va a buscar la corriente inducida es que no disminuya, entonces se va a poner en la misma dirección la corriente inducida generada por el inductor. Entonces, al hacer eso, aquí es la gran diferencia, y está bien que les haya costado y tal vez no haya sido la respuesta directa, porque en realidad lo que me queda es este circuito. Tengo la inductancia, tengo la resistencia, y entonces lo que tengo es justamente el comportamiento de que la corriente en el tiempo disminuye como está, bueno, de hecho como está escrito aquí en la ecuación de acá arriba. ¿Sí? Va a quedar justo al abrir, va a quedar este circuito, y la corriente se va a poder expresar de esa manera. ¿Por qué? Porque va a seguir siendo la inductancia, porque la inductancia va efectivamente a generar una corriente inducida, y no va a ser en la dirección contraria como en el caso anterior, sino que va a ser en la misma dirección que estaba circulando la corriente inicialmente. ¿Me entienden la idea? Espero que sí. La idea era la corriente estaba, esta corriente que está acá, está disminuyendo, entonces la inducida se coloca en la misma dirección. Y eso entonces son los dos casos posibles, ¿sí? Ahí está tal vez la diferencia entre, pero el más similar, digamos, al caso de condensadores es el anterior, donde teníamos el caso en que empieza a circular, tratar de circular, entonces se opone con todo su ser para que no circule, o cuando ya está mucho rato conectado y la inductancia pasa a ser simplemente un cable. Entonces, ¿qué pasa si ahora lo que yo tengo conectado es una inductancia y un condensador? Bueno, esto se parece un poco a lo anterior, tal vez en la forma ustedes dirán, no, bueno, ya aquí las cuestiones se dispararon y se complicaron un poco, pero en realidad, a ver, simplifiquémoslo a la idea de que lo que tienen acá entonces es una especie de fuente. Una fuente que ahora, claro, la fuente no es una fuente que tiene un voltaje E o V0 o algo constante, ¿no? No, no es así, es una fuente que provee un voltaje que varía en el tiempo, pero sigue siendo una fuente, ¿sí? Y lo conectamos a una inductancia. Entonces, la idea, estos dos elementos cuando están conectados de esta forma, generan lo que se llama un circuito LC. Un circuito LC es re interesante porque si se fijan, sabemos que ambos elementos de los circuitos tienen estos comportamientos extraños que son como que proveen de voltaje o que hacen que cambie la corriente, pero con una forma de sintonizarla en el tiempo. Sí, la inductancia está esta constante que es L partido por R en el circuito, cuando teníamos circuitos LR, cuando teníamos circuitos RC, entonces teníamos la constante del tiempo que era RC. Entonces, pero ahora, ¿qué pasa si tenemos una inductancia y una capacitancia todos juntos en un circuito? Entonces, por las leyes de Kirchhoff aquí, y aquí voy a borrar esto, entonces veamos qué pasa con la ley de Kirchhoff. Defino una dirección de circuito. Esto es lo que ustedes siempre tienen que hacer cuando resuelvan un circuito. Arbitrario. Yo lo definí el recorrido de esa manera, el recorrido del loop. Aquí obviamente no dice cuáles son los signos, pero ustedes colóquenle cualquiera, más o menos, por ejemplo, al capacitor. Entonces, si el capacitor está actuando como fuente, porque no hay nada más en el circuito, entonces, bueno, más o menos para allá circula la corriente, ¿no? Para allá circula la corriente ahí. Y la corriente, esto estamos asumiendo que recién se conectó entre los puntos A y B. Probablemente estaba aquí conectado antes para conectar al condensador y después se pasó hacia el punto AB, que es donde está ahora, para que empiece a circular por la inductancia. Entonces, inicialmente, cuando claro, está empezando, sí, bueno, en realidad no sabemos la historia aquí. Pero ¿qué es lo importante de esto? Es que, sí, ya les voy a decir por qué estoy como, hay varias posibilidades de cómo haya estado conectado antes este circuito. Pero en este caso en particular, la idea es la siguiente. El condensador provee de una corriente, pero una corriente que está disminuyendo en el tiempo. Una carga que está disminuyendo en el tiempo. Porque se está descargando, ¿sí? Eso es lo que conocemos como descarga del condensador. La corriente entonces va decayendo, menos T partido por tau. La carga va decayendo, menos T partido por tau.
Entonces esta corriente IT, que ahora lo voy a dejar en rojito para que se noten los cambios de colores, entonces cuando quiere pasar por acá, por la inductancia, que probablemente, y ahí es donde está la diferencia entre dos posibilidades, pero en este caso está considerado que estaba circulando antes corriente, y ahora que empieza a descargarse el condensador, entonces la corriente empieza a disminuir. Cuando está solamente conectado al condensador, empieza a disminuir la corriente que va a través de la inductancia. Entonces, cuando empieza a disminuir la inductancia, ¿qué es lo que hace? Genera una corriente inducida en la misma dirección de la real que está disminuyendo. ¿Sí? Esta corriente tiene ya un decaimiento. Entonces, como está decayendo, la inductancia dice, no, no quiero que decaiga, la apoyo, aquí le doy aquí un poco de corriente para que siga en la misma dirección y aparece esta corriente inducida en esa dirección. Entonces, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, aquí cómo hacemos la vuelta, vamos haciendo el recorrido, pues. O desde acá, desde el punto B. Entonces, vamos al B avanzando. Llego, o mejor del condensador, ya, mejor desde acá, el punto A. Entonces, avanzo así, para acá. Me encuentro con el condensador. Recuerden que imaginamos que hay una corriente desde la placa más a menos. Y como en este caso tiene la dirección contraria al loop, entonces es más, ¿cierto? ¿Y cuál es la corriente, o la caída potencial que va ahí? Recuerden que la expresión es la carga CB. Entonces B es Q partido por C. Q partido por C. Y queda más. Sigo avanzando. Llego acá, llego acá. Y entonces acá arriba tengo, fíjense, tengo el loop a la derecha, la corriente inducida a la derecha, y eso significa un menos, ¿cierto? Al contrario del caso de abajo. Pero es menos que la caída de potencial en una inductancia, y la caída de potencial en una inductancia es menos L de I de T. Siempre viene con ese menos pegadito, ¿sí? Entonces, independiente del menos, este que viene de las direcciones del loop y de la corriente. Y esto es igual a 0. Bueno, ahí está escrito con los signos menos arriba, pero acá abajo está escrito con el signo más. Va a depender de cómo uno recorre el loop y todo. Y esta expresión de acá arriba, lo que uno hace es escribir el I como de Q de T, y al final queda una ecuación diferencial, pero una ecuación de segundo orden acá de la carga en el tiempo. Porque ¿qué es lo que puede cambiar en el tiempo acá? Claro, ahora como es un condensador, lo que cambia es cómo se carga en el tiempo. Y lo curioso es que no tiene una forma de caída. ¿Ah? No es como inicialmente era, que uno piensa la carga decae en el tiempo. Fíjense que esta ecuación diferencial es distinta a lo que habíamos encontrado antes con los condensadores en descarga. Lo que sucede, las soluciones de esta ecuación diferencial llevan a expresiones del tipo que son exponenciales, pero son dos exponenciales, entonces al final uno puede reconstruir una función coseno de omega t. Esta es la solución a esa ecuación diferencial. Coseno omega t, al derivar esto, entonces uno encuentra la corriente en función del tiempo, la frecuencia, ese omega que está ahí, que sale despejando de la ecuación diferencial, es 1 sobre la raíz de LC, y la carga, bueno, la corriente inicial acá, el I0, que aparece en esta expresión de corriente en función del tiempo, es omega, ese 1 sobre raíz de LC, Q0. Entonces, así como existía el tau en el circuito RC y en el circuito RL, acá para los circuitos LC, la cantidad que es equivalente, que modula la forma en que se comporta el circuito, es el omega, es la frecuencia de oscilación. Y ahí está justamente en el omega las dos cantidades, el L y el C, pero es 1 sobre raíz de LC. Entonces, claro, esto es un poco más complejo que los casos anteriores, porque antes era la exponencial, entonces sabíamos que subía o bajaba, no había nada más que podía suceder. En este caso está oscilando. Entonces, ¿cómo oscila? Y acá es un poco la gráfica de lo que está sucediendo en el circuito. La carga, como es un coseno, parte de 1, ¿no? Del valor máximo, del Q0. Y va disminuyendo en el tiempo. Va disminuyendo, pero después pasa por el 0 y se vuelve negativa abajo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso en la práctica? Que ustedes parten con el condensador cargado, el condensador empieza a descargarse, algo pasa con la corriente, pero ahí no la vamos a ver, sino que estamos viendo solo carga, y empieza al final en el proceso acá de entre 0 y t, fíjense que acá está marcadito, de hecho eso es súper bueno, por eso me gustó este dibujo, porque está entre 0 y t, ¿sí? O sea, perdón, en el punto 0 pasa esto y en el punto t pasa esto, y es cuando la carga es máxima, ¿sí? Esta es la situación cuando la carga es máxima. Después cuando es t cuartos, que es este punto de acá, entonces está completamente descargado el condensador. Aquí es la carga es 0. Pero cuando avanza a t medios, en el proceso acá de bajada desde este punto que era carga 0 a este punto de acá, que es la misma carga pero al revés, es porque justamente el condensador se carga
fíjense, acá arriba antes era más menos y ahora es más menos pero invertida la polaridad. Entonces esa es la diferencia entre lo que está arriba de la curva del cero y lo que está abajo. Es como la polaridad del condensador. Y después vuelve a descargarse. Recuerden que la curva parte de un máximo y esto significa que va disminuyendo. Llega a un cero, empieza a aumentar, pero está aumentando ahora con la otra polaridad. Llega a un máximo, empieza a disminuir en esa polaridad. Llega al cero, invierte la polaridad del condensador y vuelve a aumentar hasta que llega a un máximo y vuelve a disminuir siempre con esa polaridad hasta que cambia la polaridad. Así es el ciclo de carga del condensador cuando estás en un circuito LC. La corriente, por otro lado, también le sucede lo mismo, porque la corriente es menos seno, ¿sí? Entonces parte, fíjense de acá, con un menos abajo. La curva parte de cero, como la función trigonométrica seno, parte de cero, pero parte hacia abajo la curva, acá, porque parte de valores negativos, ¿sí? Entonces, esto está en esta dirección cuando voy avanzando. Aquí voy a cambiar de color. Amarillito. No, porque es el mismo amarillito. Azulito. Entonces, aquí cuando voy así avanzando es porque está aumentando la corriente. Llega a un valor máximo, que es cuando la carga es cero. Ojo con eso, aquí es importante que se fijen en estos detalles. La corriente es máxima cuando la carga es cero. Y ahí comienza entonces después a disminuir, 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 y cuando llega a cero la corriente, la carga es máxima, ¿sí? Y así después, bueno, aquí cuando pasa al otro lado es porque empieza a circular en la otra dirección, en la dirección contraria. Y así van entonces oscilando la carga y la corriente en los circuitos LC. Entonces se fijan que tengo un comportamiento muy distinto a lo que tenían los circuitos RL, bueno, todos los circuitos que hemos visto, RL y RC, donde decaía, ¿cierto? Modulábamos con la resistencia que conectábamos y con el valor de la capacitancia o de la inductancia, la forma en que caía la corriente, que caía la carga. Pero acá, al tener esos dos elementos conectados, tengo oscilaciones, ¿sí? Que se mantienen, que van a tener un decaimiento, de hecho, pueden tener efectivamente un decaimiento. Dependiendo de la resistencia que tenga conectada en este circuito, esto podría ser una especie como de damping, podría ser como así, así y así, ir decayendo. Entonces, esta forma en que va decayendo puede tener que ver con la resistencia. Pero si uno asume resistencias que no son considerables, entonces en el modelo así, bueno, como es siempre en física, ¿no? Modelamos. Tenemos estas oscilaciones de esta forma. Entonces, a ver, déjenme ver cómo estamos en la hora. Creo que estamos bastante bien, perfecto. Entonces, bueno, aquí está lo mismo de nuevo, escrito con otro... lo dejé porque era esta otra gráfica donde se veían las direcciones del campo y de las corrientes inducidas. ¿Sí? Pero bueno, la idea es lo mismo que les acabo de decir, que va cambiando la polaridad del condensador y va cambiando también la dirección de la circulación de la corriente en la inductancia. Cuando se habla de circuitos, claro, cuando la carga es máxima en el condensador, la corriente es cero, y eso es como cualquier otro circuito que hayamos visto donde el condensador está completamente cargado. Cuando el condensador está completamente cargado es como si fuera un circuito abierto, ¿se acuerdan? Entonces está bien esto, tiene sentido, es consistente con todo lo que vimos antes, que la carga es máxima y la corriente entonces cero. Y que cuando está completamente descargado, el condensador es como si fuera un cable, entonces es como toda la corriente que se puede tener pasa por ahí. Entonces esto también es consistente, que la carga es cero y la corriente sea máxima, independiente de las direcciones en las que estén. Recuerden que arriba y abajo significan direcciones distintas o polaridades distintas en el caso de la carga. Entonces, una de las cosas interesantes del hecho de que esto oscile es que, y que hay cosas que vimos también hace unas clases atrás, y bueno, las vimos hace un tiempo también con los condensadores, es que sabemos que en realidad el condensador, por ejemplo, permitía almacenar energía, y lo comentamos que permitía hacer este almacenamiento a través de, bueno, en realidad exactamente donde lo almacena es en el campo eléctrico, ahí es donde está almacenada la energía del condensador. Y en el caso de la inductancia, también hablamos de la energía, ¿cierto? La energía que se almacenaba en el campo magnético dentro de la inductancia. Entonces, tiene sentido pensar que si estamos hablando de oscilaciones en un circuito LC, podemos considerar y analizarlo desde el punto de vista energético, ¿sí? Como un balance de energía. Entonces, recordemos que en el condensador, la energía podría escribirse, bueno, aquí salen las tres expresiones, son las tres equivalentes, ¿sí? Porque hay equivalencia, como la carga CB,
esa expresión de arriba, entonces yo puedo escribir cualquiera de estas tres expresiones para la energía, depende de los datos que tenga. Podríamos quedarnos con cualquiera de las tres, un medio C, B cuadrado, no sé, la que ustedes quieran, pero esa es la expresión de energía en un condensador. En el caso de la inductancia, ya lo dijimos, la energía es un medio L I cuadrado. Aquí no hay tres opciones o dos opciones, no, es solo una, ¿sí? Es el valor de la energía que depende de la inductancia, de este valor de fábrica, L, y de la corriente, que eso sí es lo que uno puede variar. Entonces, cuando tenemos este circuito LC, la energía del capacitor es un medio L I cuadrado, pero ya sabemos que en este circuito LC el valor de I tiene un valor particular, que es, bueno, acá está escrito, perdón, el capacitor primero. Claro, la carga en el condensador es carga coseno omega t, ¿cierto? Eso lo vimos en la expresión anterior, cuando es un circuito LC. Y cuando es una inductancia, entonces la corriente también sabemos cómo cambia, que es como seno, y como está el cuadrado ahí, entonces se va ese menos que estaba. Así que seno cuadrado omega t. Reemplacé simplemente los valores, las soluciones que se encuentran a la ecuación diferencial de la carga en el circuito LC. Y entonces tengo estas dos expresiones, que son la energía en el condensador. Fíjense que aparece como UE, acá abajo debería haber sido como UB, ¿no? Sí, ahí ya, se me fue, pero es la energía en el campo magnético y de arriba la energía en el campo eléctrico. Entonces esto cambia en el tiempo, la expresión de arriba cambia en el tiempo, la expresión de abajo cambia en el tiempo. Entonces, ¿cuál es el balance finalmente que uno tiene? Cuando uno grafica esta función coseno y seno al cuadrado, entonces aquí como son cuadrados ya no tenemos valores negativos, sino todo positivo, así que todo pasa a ser acá arriba, como se ve en esta gráfica. ¿Sí? Todo está al lado de arriba, que es los positivos. Entonces el campo, la energía asociada al campo magnético y la energía asociada al campo eléctrico, que son esas expresiones con cosenos y senos, van oscilando, y van oscilando de tal manera en que, fíjense, la energía cuando está al máximo en el campo magnético es la mínima en el campo eléctrico. Lo que totalmente consistente con las cosas que hemos visto de energía, ¿no? Si tenemos dos valores de energía, como la potencial y la cinética, entonces si la cinética es máxima, la potencial es mínima, y así siempre hay una especie de balance, ¿sí? Pero se mantiene, si uno se fija acá, de hecho está la línea punteada, pero al final es como que uno, si suma, los valores de energía siempre van a estar ahí en ese valor constante arriba. Entonces, estas dos sumas siempre van a dar un valor constante. Yo aquí voy a escribir las expresiones. El Q de T al cuadrado, 2 sobre 2C, recuerden que esta expresión del condensador tiene tres formas, pero bueno, ahí escogí esa. Y más un medio LI cuadrado. Entonces, esto que está acá siempre es constante. Y constante, cuando les toca hacer ejercicios de estos en balance de energía, puede ser dos constantes en particular. Constante cuando es máxima la carga o constante cuando es máxima la corriente, ¿sí? Que son los valores máximos de energía en el condensador o de energía en la inductancia. Entonces, yo siempre puedo encontrar los valores de energía en cualquier tiempo, porque si yo conozco el valor máximo de energía, sea este a través de la energía en el condensador o a través de la energía en la inductancia, entonces yo puedo despejar los otros valores de energía en cualquier tiempo t. La idea, tal vez es como extraño pasar lo que ustedes ya aprendieron con energías cinéticas y potencial gravitatoria o potencial eléctrica antes a un circuito. Pero si se abstrae de que esto es un circuito y que miran esto como un balance de energía, es la misma idea, es exactamente la misma idea. La energía se conserva, finalmente, ¿sí? Acá, si no hay resistencia que disipe, fíjense que en el circuito no hay resistencia, aunque en la práctica el L siempre va como con una resistencia, porque es un cable y bueno, no sé. Pero si en el circuito no parece dibujar la resistencia, entonces la energía se conserva. Si hay resistencia, entonces hay pérdida de energía, hay trabajo asociado. Eso ya lo vieron antes, y ese trabajo es lo que hace que finalmente ese fenómeno como de amortiguación que les dije yo, de las curvas que van decayendo en el tiempo, oscilando, pero decayendo en intensidad en el tiempo. Entonces, asumimos que no hay resistencia, entonces la energía total se conserva. Ya. Y aquí está, claro, paso a paso cómo es que se producen estas oscilaciones en la energía. Porque fíjense que ya partimos y aquí está como la primera parte del ciclo. Parte con el condensador está completamente cargado, ¿sí? Entonces toda la energía está en el condensador.
Toda la energía está en la carga del condensador ahí. Todo está concentrado ahí. No hay, es como si fuera un interruptor abierto, porque no circula corriente, entonces la corriente es cero en ese momento. Pero empieza a tratar de descargarse. Entonces ahí empieza a aparecer entonces esta corriente inducida. Esta corriente inducida que, como aparece acá, va en la misma dirección de la corriente real. ¿Por qué va en la misma dirección? Porque está en el fondo disminuyendo la corriente. Entonces lo que hace, pasa de tener una corriente una corriente generada por el condensador que se está descargando, y al mismo tiempo aparece entonces un valor de corriente, un valor de 1/2 Li cuadrado, que es la energía en la inductancia, porque aparece entonces un valor de corriente que empieza a tratar de circular. En la medida que pasa el tiempo, ese valor de corriente va a hacerse máximo, porque va a aumentar hasta que alcance el valor más largo, más grande que pueda, que es cuando sucede eso, cuando es como que es un cable, ahí pasa toda la corriente. Entonces, cuando esto sucede es cuando ya la corriente es máxima, como aparece acá, la corriente es máxima. Entonces el condensador en ese estado está completamente descargado, y entonces toda la energía pasó a ser una energía que está acumulada en el campo magnético, y en el campo eléctrico no hay nada. Y después comienza entonces a circular la corriente acá, de la corriente de la inductancia, a hacer que se empiece a acumular la carga en la placa inferior, ahora con carga positiva acá. Se empieza a acumular la carga porque está descargado, así que no hay problema, puede empezar a acumularse carga. Y nuevamente entonces empieza a aparecer la contribución de la energía en el condensador, que claro, que se empieza a acumular la carga, empieza a crecer ese valor, y empieza entonces a decrecer el valor de la energía porque la corriente comienza a decrecer en la inductancia. Después de eso, vamos acá, entonces, claro, después se produce el proceso inverso, que es lo mismo, como simétrico del otro. Claro, las placas del condensador alcanzan su carga máxima, entonces en ese caso ahí queda cargado completamente el condensador y no circula corriente, entonces toda la energía está en el condensador, toda la energía está en el campo eléctrico en el condensador. Y después comienza a descargarse y vuelve a suceder lo mismo. Se fijan que es simétrico con lo de arriba. Esa es la idea de las oscilaciones de energía. Son dos elementos, son dos energías, una en el campo eléctrico, otra en el campo magnético. Un medio acá están, bueno, un medio Li cuadrado, y la otra puede ser Q cuadrado sobre 2C, o cualquiera de las otras tres expresiones que estaban acá. Q cuadrado partido por 2C, un medio QB o un medio CB, depende de los datos. Obviamente que si no tengo los voltajes, porque ya desconecté las fuentes, entonces me conviene solamente trabajar con el Q cuadrado partido por 2C, ¿sí? Porque en el fondo ahí es donde está el valor máximo o mínimo de la carga. No me convendría trabajar con un medio CB cuadrado, porque el voltaje ya como que no tiene mucho sentido, porque ya desconecté todo. Pero un Q cuadrado partido por 12 sería la que más tendría sentido, dependiendo, insisto, los que me den de datos. Entonces, eso son las oscilaciones en energía, y vamos a hacer un pequeño problema cortito. Lo vamos a hacer juntos, yo creo, ¿sí? Para que... Pero traten de... Les voy a dar un poco de tiempo y que lo discutamos, ¿sí? La idea es la siguiente: ustedes tienen este circuito que puede ser dos cosas. Inicialmente es un circuito RC, de hecho. Es un circuito RC, está conectado a los puntos A, C. Entonces ahí tenemos un condensador que, si uno lo deja conectado harto rato entre AC, terminaría cargado el condensador, ¿cierto? Y después de un largo rato, que se cargó ya completamente el condensador, entonces conecto los puntos C, B. Déjenme poner acá una rayita. Entonces después de un rato largo conecto esos dos puntos, y acá esto lo paso para allá. Entonces me queda un circuito LC. Aquí hay que entender, independiente de las preguntas, ¿sí?, lo que pasa con el circuito inicialmente. Porque cuando inicialmente, y estas son cosas que tal vez detecté en la revisión de los certámenes, cuando está conectado largo rato acá, imaginemos que hubiese otra resistencia incluso aquí abajo, para ponerlo un poco más difícil. Otra resistencia R. Entonces, cuando está conectado largo rato entre los puntos AC, después de que pasa mucho rato, el condensador queda cargado, y esto queda como un circuito abierto. Cuando está completamente cargado, queda como si fuera un circuito abierto. Entonces no circula corriente. Y es ahí, justo ahí, cuando yo tengo este circuito abierto, y ojo con esto,
Traten de hacer memoria los que tal vez cometieron este error en el certamen pasado. Solo ahí es cuando yo empiezo a calcular las diferencias de potencial en el circuito. ¿Por qué solo ahí? Porque en ese caso, cuando esto ya pasa a ser un circuito abierto, no hay corriente circulando por aquí. Y tampoco hay corriente circulando por ahí. ¿Por qué no? Porque está abierto el circuito. Entonces, en realidad, cuando yo tengo el circuito abierto, a pesar de que en el dibujo yo podría tener algo así como esto, donde está mi resistencia arriba y mi resistencia abajo, en la práctica, lo referente a voltajes, aquí no cae voltaje y acá no cae voltaje, porque no hay corriente. Recuerden que la caída de voltaje en una resistencia es I por R. Entonces, si no tengo corriente, esto es cero. Y como no tengo corriente y esto es cero, entonces el voltaje en los extremos del condensador es el voltaje de la fuente. ¿Sí? Ese es el voltaje de la fuente cuando ya queda... Aquí podrían haber otras ramas y podrían haber otras cosas, pero eso es lo que tienen que entender, que cuando se sustituye por un interruptor abierto, entonces, por donde pase la corriente a través de ese interruptor abierto, no, o sea, en realidad eso es lo que va a pasar, no va a circular corriente por ahí, porque es un interruptor abierto. Entonces no hay caída de potencial en la resistencia, que están ahí porque no hay corriente circulando. Ok, esa es la idea. Entonces, aquí pueden calcular la diferencia de potencial y en este caso, como sabemos que la carga se ve, entonces la carga máxima a la que llega es C por, bueno, en este caso FEM, es la FEM de la fuente. Ese es el voltaje que hay cuando la carga es máxima, cuando alcanza su valor máximo. Ya, por si acaso alguno por ahí, claro, algunos cometieron ese error de que consideraron el voltaje cuando quisieron calcular el voltaje cuando está completamente cargado, a pesar de que dibujaron y todo y entendían que esto se sustituía por un interruptor abierto, consideraban que caía potencial en la resistencia. Y se olvidaron que como es un circuito abierto no circula corriente, entonces el único potencial que hay es el de la fuente, nada más. Así que ahí tenemos la carga máxima, con eso ya tenemos un valor súper importante que es el voltaje que hay en el condensador y la carga máxima a la que llega. Esos son valores súper importantes, lo voy a dejar ahí mientras borro el resto. Ya, esa es la primera parte cuando quedó completamente cargado. Veamos, eso es antes de que saber si quieren que me preguntan, ¿no? No sé qué me están preguntando, pero al menos yo ya sé eso del condensador. Y después vienen, y claro, lo que pasa después de que se cargó es que conectaron acá. Entonces, este de acá ya no está. Lo borro con lápiz blanco. Y queda así. Entonces, me dicen, represente la energía. Justo después de conectar B con C. Ya, entonces la pregunta es la siguiente, se las hago a ustedes. ¿Cuál es la energía en la inductancia justo después de conectar A y B? Que es la primera pregunta. ¿Cuánto es la energía en la inductancia? Yo les voy a anotar la expresión de la energía de la inductancia. Es un medio Li cuadrado. Pero yo les estoy preguntando ahí. Justo cuando conecté los puntos B y C, ¿cuál es la energía? Justo en ese tiempo cero más. ¿Cuánto es la energía? ¿No? ¿No hay propuestas? ¿No hay propuestas de la energía? ¿Cuánto es? A ver, se los voy a preguntar de otra manera. Parto con el condensador con su carga máxima. Cuando la carga es máxima, la energía en el condensador es máxima. ¿Ok? Entonces, si la energía en el condensador es máxima, ¿cuánto vale la energía en la inductancia? Cero. Cero, Joaquín. Muy bien. Si una de las dos energías es la máxima, la otra es cero. ¿Sí? Y eso es porque la corriente es cero en ese momento, cuando cierro el circuito. ¿Por qué? Porque la corriente inducida es la máxima, la corriente se opone completamente a la circulación, entonces no hay corriente circulando en el circuito. Eso es desde el punto de vista de lo que pasa con las corrientes, pero lo que yo les estoy diciendo es desde el punto de vista de la energía.
inicialmente la energía es la máxima, es 1/2 en el condensador, Q cuadrado partido por C, que es la máxima. Esta es la energía en el condensador, que es el campo eléctrico. Esa es la máxima en el tiempo cero. Y si esa es la máxima, ya sabiendo cuál es el valor de la carga máxima, entonces la energía, esto en un tiempo cero lo voy a poner aquí. Entonces la energía en la inductancia es 0 en el tiempo cero. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale? Esto es todo desde el punto de vista de la energía. ¿Cuánto vale la energía, la inductancia máxima? ¿Cuánto vale? A ver si alguien lo piensa solamente argumentos energéticos. ¿Cuánto vale la energía de la inductancia? La máxima, la que puede llegar. La energía del condensador máxima. La energía en el condensador máxima. ¿Sí? Esto es lo mismo que si fuera energía cinética y potencial. Aquí podríamos poner que esta es la potencial y esta es la cinética, entonces la potencial máxima ocurre cuando la cinética es mínima, es 0. Y la cinética máxima, ¿cuánto vale? Lo que valía la potencial máxima. Y en este momento, que es el tiempo, en el tiempo infinito, o sea, bueno, en un tiempo específico, no sé cuál es, pero hay un tiempo ahí asterisco, donde este U es máximo, donde la energía en la inductancia es máxima. Cuando eso sucede, la energía en el condensador es 0. ¿Sí? Es lo mismo que arriba, pero invertido. ¿Sí? Entonces, es máxima en el condensador cuando es mínima en la inductancia, y es máxima en la inductancia cuando es mínima en el condensador. Entonces, como ya estamos en la hora, mire, les propongo, acá está, miren este problema colaborativo, intenten hacerlo, revisen esto que yo hice, en realidad responde a varias de las preguntas que están acá, hay algunas cosas tal vez que no están en la respuesta, pero revisen este ejercicio, en el certamen probablemente van a ver cosas asociadas a balance de energía. Ojalá vengan con dudas específicas, en la próxima clase lo vamos a terminar, cerrar, y bueno, y vamos a empezar a discutir un poco para cerrar el curso con respecto a las ecuaciones de Maxwell, y a lo mejor alcanzamos incluso a hacer un poco de repaso para el certamen, dependiendo las respuestas. Ojo que yo les dije al principio de la clase, no alcanzaron todos a escuchar porque partimos al tiro con la clase para no atrasarnos mucho, pero la idea es que ustedes me puedan por correo confirmar si les parece bien o no la fecha que les propuse por aula, la fecha de cambio del certamen. Si la fecha obedece, el cambio de la fecha obedece a darles más tiempo para la preparación del certamen. Nosotros podemos hacer perfectamente el certamen en la fecha que está inicialmente fija, así que ustedes nos avisan si alguien tiene inconveniente con respecto a eso, o si no todos contestan, vamos a asumir, si no alguien no contesta, asumo que es una negativa, entonces no se cambiaría la fecha. Eso nos daría menos tiempo para tener clases de repaso, pero estaría dentro de la programación inicialmente acordada. Ahora, si hay cambio en la fecha, podríamos tener más tiempo para responder más preguntas y que ustedes se preparen para que no estén tal vez tan presionados en la semana de vacaciones. Pero todos tienen que responderme, por favor. Les pido que me envíen por correo su respuesta dentro de hoy o mañana, ¿sí? Para poder ya tener al viernes claro con respecto a si vamos a dejar o no antes de las vacaciones, ¿no? El certamen o no para de vuelta de vacaciones. Bueno, eso chicos, no sé si hay preguntas. Profe, ¿qué